Yo quiero compartir algo con ustedes muy sencillo, algo que hemos hablado de diferentes maneras, diferentes blancos, diferentes puntos de vista. Se reitera y se da vueltas a un mismo concepto tan necesario. Yo quería sencillamente hablar con ustedes sobre algo y espero que les haga bien. Amén. Un texto que creo que todos deberíamos saber de memoria, Juan 17:3. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Tomamos este texto como referencia e impulso para hablar unos minutos de algo. Tenemos Juan 17:3. Dice así la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Amén. Amén, Señor. Ay, Dios. Qué resumen, qué síntesis, qué versículo. Y esta es la vida eterna, o sea, esto es el todo. Amén. Esto es el propósito, la meta, el fin, la razón de ser. Esto es por el cual todo se ha hecho. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. La vida eterna se resume en conocer. Amén. Conocer a Dios. Nosotros, como creyentes, intentamos buscar todo aquello que nos ayude a vivir más como a Dios le agrada. Intentamos buscar los medios, los recursos, las herramientas, las facilidades para que nos facilite o nos ayude a tener un mejor servicio, una mejor obediencia a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Amén. Pero en ocasiones lo más obvio es aquello que más se nos escapa. Buscamos un montón de cosas y lo más obvio es lo que más en ocasiones se nos escapa, lo que deberíamos tener enfrente de nuestras narices como algo importante, es lo que a veces como que desaparece y se hace invisible. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a que la mejor manera de vivir más como a Dios le agrada, que la mejor manera de servirle mejor y de tener una obediencia más excelente tiene que ver con conocerle a Él. Amén. Lo más obvio y lo más sencillo, conocer a Dios, da como resultado un mejor servicio, una mejor obediencia, un mejor camino. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Parece una locura, pero conocemos mejor las cosas que Él manda que al Dios que las manda. Conocemos las cosas en ocasiones que Él manda mejor que al Dios que las manda. Sí. Conocemos en muchas ocasiones lo que Dios te exige, te demanda, aquello que tienes que hacer. No pasa nada. Siéntense, hermano. Te alabo, Dios. Decía que a veces conocemos mejor las cosas que Él manda que al Dios que las manda. Conocemos más la orden que al Dios de la orden. Conocemos más el mandato que al Dios del mandato. Pero solo conociéndolo a Él mejor, obedeceremos mejor, mis hermanos. No podemos cometer el error de perder el objetivo principal, el cual en absoluto tiene que ver con guardar mandamientos. El objetivo principal
no es la obediencia es un medio, la obediencia es una exigencia. Por supuesto que tenemos que guardar mandamientos y por supuesto que nosotros en la vida tenemos que cumplir lo que Dios nos demanda, pero no podemos confundir el objetivo y que el fin sea la obediencia. El fin es Dios. Amén. El fin es Dios, el propósito es Él y no podemos confundirnos, no podemos confundir nuestras prioridades. Nuestro Dios no es la obediencia, nuestro Dios es Él. Amén. Israel se confundió a lo largo del tiempo y convirtió la ley en su Dios. Cuando la ley es un medio para llevarte a Dios. Tenemos que conocer al Dios que manda, al Dios que te ordena, al Dios omnipotente, porque ahí reside la vida eterna, en conocerle a Él. Por tanto, el tener como objetivo principal al propio Dios hará que el servicio, la obediencia sea más excelente. Y esto es como una energía que rebota, es como algo que va, como una carambola. Cuanto más conozco a Dios, mejor obedezco y le sirvo. Cuanto más obedezco y le sirvo, más por medio de la obediencia conozco a Dios. Cuanto más conozco a Dios, mejor le sirvo. Y así es como una espiral ascendente hacia arriba hasta que Él venga. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Entienden? Amén. ¿Pero qué es conocer? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conocer a Dios? ¿A qué nos referimos? Hoy en día, solo por saber de alguien o la existencia de alguien o el nombre de alguien, ya decimos que lo conocemos. ¿Conoces a fulanito de tal que cual que salió en la tele? Claro, lo conozco. Conoces su nombre, conoces algún hecho, alguna cosa que ha hecho, conoces, sé, su figura, su imagen, pero no lo conoces, no tienes ni idea de cómo es, de cómo huele, de cómo habla, de cuáles son sus sentimientos. No lo conoces. Hoy en día la palabra conocer se ha diluido del concepto primigenio que la Escritura nos enseña respecto a conocer a Dios. Y claro, ¿conoces a Dios? Claro que lo conozco. Claro, es el Dios de la Biblia, el Dios que mandó a su Hijo, el que creó. El concepto está diluido. Verdaderamente no tenemos el concepto acertado de lo que es conocer a Dios en la actualidad. La palabra que utilizamos para conocimiento, que encontramos en el griego en varios lugares, en varias situaciones, es la palabra griega epignosis, que viene a significar reconocimiento, ciencia, pleno discernimiento. Esta definición recoge un aspecto súper importante respecto a lo que es el conocimiento de Dios, que tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento, con el saber de Él, con reconocer lo que Él es, y es algo que verdaderamente abarca una parte amplia y excelente que es indispensable para el conocimiento de Dios, pero ni mucho menos abarca la totalidad compleja y profunda que tiene el conocer a Dios. Esta palabra no define la excelencia del conocimiento de Dios. Sin en cambio, cuando vamos a la palabra en varias ocasiones y a los textos específicos, cuando habla de conocer en su etimología, en su raíz etimológica del hebreo, vemos como conocer a Dios, la idea viene a representar a como cuando un hombre conoce a su mujer y concibe y tiene un hijo. Y Adán conoció a Eva. Amén. Y concibió y tuvo a Caín. Y esta idea de esta unión perfecta, la cual un hombre dejará a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este concepto de unión física y espiritual, este concepto de unión indisoluble, es la idea que Dios genera y representa en las Escrituras para que podamos comprender un poquito el concepto espiritual a la cual se refiere de conocer a Dios. Conocer a Dios no solo tiene que ver con un intelecto, no solo tiene que ver con sumar, no tiene que ver con matemáticas, no tiene que ver con saber 4 cosas de Dios y 4 nombres que Él tiene, que es importantísimo, por supuesto, pero no recoge la totalidad. Conocer a Dios es una relación íntima en el alma con Él. Amén. Conocer a Dios trasciende a lo físico, va más allá de lo tangible, tiene que ver con algo completamente profundo y espiritual. Es algo, mis hermanos, que por mucho que intente explicarme yo y aquí, no voy a poder explicarlo, porque es algo que no se explica, es algo que se vive. Amén. Es algo que se percibe, es algo que se siente. Conocer a Dios y que Dios te conozca. Amén.
Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A que conozcan tu nombre, o conozcan tus hazañas, o conozcan tu ley? No, a que te conozcan a ti. Una manera profunda, un vínculo profundo de conocer a Dios. Y ese es tu objetivo, ese es mi objetivo, este es el objetivo de la Iglesia. Eso tenemos que presentar al mundo. A veces nos confundimos y llenamos a la gente la cabeza llena de leyes y mandamientos, cuando es la consecuencia del conocimiento de Dios. Amén. No le tenemos que presentar a la gente la agenda de la obediencia. Tenemos que presentarles a la gente a Dios. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Ahora bien, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Ya hemos hablado en unas cuantas ocasiones al respecto, y no quiero ser canso respecto a esto, pero refresquemos un poquito la memoria. Lo primero de todo tenemos que decir que tenemos un Dios que desea mostrarse, revelarse a sus criaturas. O sea, tenemos un Dios que quiere mostrarse, quiere darse a conocer a sus criaturas. No tenemos un Dios lejano que crea al mundo, se aparta del mundo y apañaros. No, tenemos un Dios que crea el mundo, pone a los seres humanos como corona de la creación en este mundo y se revela para que el mundo lo pueda conocer a Él y Él se dé a conocer al mundo. Es curioso lo que Dios hace. Dios se revela y se esconde. Dios, de alguna manera, se muestra y al mismo tiempo se esconde. ¿Y esto qué sugiere? Sugiere que Dios ha creado a sus criaturas con un propósito, el buscarle. Él se muestra, se esconde, ¿para qué? Se deja que le encuentres, pero ¿para qué se esconde? Porque eso te está gritando, búscame. Búscame, mírame, yo estoy, búscame. Amén, Señor. Como ya hemos dicho, Dios se revela. ¿Y cómo lo hace? Pues de diferentes formas. Hay un texto súper famoso que seguro que a todos ya os ha venido a la mente, que es Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Podemos leer Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por medio del Hijo. O sea, Dios se muestra, Dios se revela, Dios se da a conocer. ¿Cómo? En primera instancia por medio de su creación. Dios se muestra y se esconde. Y no significa que se esconda y lo veas en unos sitios y otros no, sino que Dios hace que llegue un momento en la persona que lo vea donde antes no lo veía. Aleluya. Amén. Amén. O sea, uno se levanta, ve el sol, y no es que Dios no esté en el sol y esté en la luna, no, sino que se levanta, ve el sol y no ve nada, pero un día Dios lo ilumina, mira el sol y ve a Dios. Amén. Porque Dios está en el sol, está en la luna, está en las estrellas, está en todas las partes de la tierra. Por tanto, uno cuando mira a Dios ve una lectura perfecta de lo que Dios es. Dios se revela a través de la creación, Dios se revela a través de su palabra. ¿Qué decir de su palabra? Especifica lo que Dios es, especifica cómo Dios es en absoluto su totalidad. Por muchos libros que hubieran en la tierra no se podría registrar la magnificencia del Todopoderoso, pero podemos ver en las Escrituras ciertos aspectos que nos revelan carácter de Dios, atributos de Dios, cualidades de Dios, aspectos de Dios que nos hacen conocerlo un poquito mejor. Nos habla por medio de sus profetas, no en la actualidad, sino que a través de la historia sus profetas han ido revelando lo que Dios es, que después ha quedado plasmado. Por tanto, la voz del vocero, del profeta y la escritura van intrínsecamente ligadas y no separadas. El profeta hablaba y se quedó plasmado. ¿Verdad? Por tanto, no hay una voz profética nueva o voz profética desvinculada de la voz profética más segura que la escritura. Amén. Y como no, en definitiva, Dios nos habló por medio de su Hijo. Aleluya. El discurso de Dios definitivo era en su Hijo. Su dialéctica fue a través de su Hijo. Es en su Hijo donde verdaderamente pudimos ver a Dios. Amén. Solo en Él pudimos ver reflejada la gloria de Dios. Solo en Él pudimos ver manifestado lo revelable del Padre Celestial. Por tanto, todas estas revelaciones de su ser hacen que la criatura pueda ir descubriendo paulatinamente, conociendo poco a poco a su Creador. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Pero
todas estas revelaciones no son, como he dicho y me reitero en esta idea porque es el concepto que quiero resaltar en esta tarde, no son mera información para conocer a Dios de una manera científica, matemática, sino para conocer a Dios de una manera íntima, profunda, tal cual lo acabamos de expresar. Dios, y presta atención, Dios no solo nos da luz a nuestro intelecto, que sí, sino que nos permite conocerle a través de nuestros sentidos, no solo físicos, sino nuestros sentidos internos, para poder experimentarlo a través de lo más profundo de nuestro ser. Amén. Así trata Dios contigo. Amén. Más allá de tu intelecto y más allá de tus sentidos físicos, va y trasciende a tus sentidos espirituales. Los sentidos que Dios dio a los seres humanos son de vital importancia, ya que por medio de estos nos comunicamos, nos relacionamos con aquello que nos rodea. ¿Sí? Es por medio de la vista, del tacto, del oído, del gusto, del olfato, que podemos realizar la tarea de vivir. Esos sentidos, esas facultades que Dios ha dado al ser humano innatamente, son los sentidos que Dios nos da, que nos faculta de ellos para poder emprender la tarea de la vida. Hoy en día es verdad que hay muchos avances respecto a las deficiencias, a cuando alguien carece de algún sentido. Hay muchos avances, hay fuerza de voluntad de las personas que tienen alguna disfunción, algún problema, alguna discapacidad. Hay una sociedad más adaptada a todo esto, hay más aceptación, no hay tanta discriminación, poco a poco se va aceptando todas estas cosas y hay una persona con capacidades y con la actitud que va, creo yo, progresivamente, una actitud correcta hacia los discapacitados, hace que una discapacidad hoy no sea tanta discapacidad. Pero mis hermanos, una discapacidad es una discapacidad. Hay gente que, yo entiendo por qué lo dicen, hablan de capacidades diferentes, y yo lo entiendo porque es entender y darle el lugar que le corresponde a un ser humano que tiene una discapacidad, y gloria a Dios, claro que sí, pero una discapacidad es una deficiencia, y quien en su sano juicio hoy podría decir que quiero seguir discapacitado y no quiero estar bien porque es una capacidad diferente, en absoluto, porque la persona que tiene una discapacidad no puede desarrollarse de la misma manera que una persona que tiene todos los sentidos en plenas facultades. ¿Amén? ¿Sí entienden esto? Por tanto, a mayor y mejor desarrollo de los sentidos, más fácil nos desenvolvemos en este mundo. ¿Sí? En Dios pasa absolutamente lo mismo. En primera instancia, Dios nos llena de sentidos, como hemos dicho, y tienen que ser desarrollados poco a poco conforme nos vamos haciendo mayores. Desarrollamos los sentidos que innatamente Dios nos da como seres humanos que somos. Pero ahora, como cristianos, debemos hacer exactamente lo mismo, desarrollar nuestros sentidos internos para un mejor conocimiento de Dios y por ende una mejor obediencia. Tenemos que desarrollar nuestros sentidos internos para percibir mejor a Dios, para conocer mejor a Dios, para poder obedecer mejor a Dios. Esto es muy curioso. Dios nos capacita de sentidos, aprendemos a desarrollarlos y cuando conocemos al Señor parece ser que no sabemos ver, ni leer, ni sentir, ni oler, ni... Tenemos que aprender todo otra vez de nuevo. Los sentidos tienen que estar reorientados a la obediencia del Señor. Es un redescubrimiento de tu alma, de tu ser. Ya no solo percibes con lo exterior, sino que se despiertan ciertos sentidos internos que tienen que ser desarrollados. Por tanto, vemos un anciano de 70 años aprendiendo como si exactamente naciera de nuevo. Amén. La Escritura nos muestra como de una manera profunda y de manera alegórica, entiendan esto por favor, alegórica, figurada, usa los sentidos físicos para mostrar un sentido más profundo, unos sentidos más profundos espirituales. O sea, a lo que me refiero es que las Escrituras nos muestran cómo los sentidos físicos se toman como ejemplos para revelarnos unos sentidos mucho más profundos que van más allá de lo tangible, de aquello que no se puede percibir con lo físico. O sea, nos ponen de ejemplo los sentidos físicos para que entendamos que de la misma manera que con los sentidos físicos y externos percibimos las cosas de fuera, los mismos sentidos nos los ponen alegóricamente para que internamente entendamos que tenemos unos sentidos para conectarnos con Dios a modo espiritual. ¿Sí? Más o menos. Por ejemplo, ¿no han leído alguna vez o han escuchado alguna vez ver a Dios, oír a Dios,
sentir a Dios. ¿Lo han escuchado alguna vez? Son expresiones alegóricas, figuradas, que toman los sentidos físicos y los trascienden a modo espiritual para que podamos entender de la misma manera con los sentidos físicos, la misma manera con los sentidos espirituales. ¿Quién ve a Dios? ¿Quién oye a Dios? ¿Quién siente a Dios? Están hablando de tomar sentidos físicos, pero en un concepto espiritual intangible que no se puede tocar. Por ejemplo, Isaías 42:7 dice, para que abras los ojos de los ciegos. Hechos 26:18 dice, para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abran los ojos. Estas personas no eran ciegas, veían. Pero se refiere a un sentido llevado a un concepto espiritual. Amén. ¿Ahora sí? Así pues, esos sentidos internos deben ser, mis hermanos, escucha bien, estimulados, despertados para un mayor conocimiento de Él y por ende un mejor servicio para la gloria de su nombre. Amén. De la misma manera que unos sentidos sin desarrollar, hablando físicamente, nos limitan, recién lo acabamos de hablar, los sentidos espirituales sin desarrollar hace que pase exactamente lo mismo. Es más, notemos que unos sentidos, escuchen bien, unos sentidos sin desarrollar, o sea, un ciego espiritual, es un síntoma que denota en ocasiones algo completamente gravísimo. Estamos hablando de los sentidos internos. Y ahora estoy poniendo el ejemplo de que fíjense si son importantes que en un concepto pues elevado de una atrofia de un sentido interno, fíjate lo que la Escritura habla. Dice Marcos 4:12, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, notemos que estas personas veían y estas personas oían. Pero lo que veían no lo veían y lo que oían no lo oían. Veían con sus ojos externos, escuchaban con su oído externo, pero no penetraba en sus sentidos internos. Eran gente con ojos y con facultades para poder ver y oír, pero que eran ciegos y sordos. Este caso es extremo ya que estamos hablando de una persona no regenerada, enjuiciada por amar las tinieblas que la luz en este caso. No obstante, incluso para los suyos, es un desastre vivir con sentidos atrofiados. Aquí la consecuencia más significativa de tener sentidos atrofiados, de no tener los sentidos desarrollados. Estamos hablando toda la tarde de que tener un sentido y tener los sentidos desarrollados nos ayudan a conocer a Dios, porque nos conectan con Dios, ya que la relación que tenemos con Dios no tiene que ver con algo intelectual, sino con algo interno, una relación interna, unos sentidos que se conectan internamente con Dios. Por tanto, sentidos no desarrollados tiene que ver con una falta de conocimiento del Padre Celestial. Y cuanto menos conocimiento tenemos de Dios, menos sabemos lo que Dios quiere, lo que Dios es, lo que Dios pretende. ¿Entendéis esto? Amén. Y cuanto menos sé de lo que Dios es, y menos sé de lo que Dios quiere, y menos sé de lo que Dios siente, y menos sé de lo que Dios tiene como propósito principal para mi vida, hay un montón de consecuencias que van cayendo como fichas de dominó en un contexto negativo en mi vida. En primera instancia, confusión de lo que Él es y de lo que Él quiere, obvio. Pero eso que hace que, por ejemplo, tenga un servicio desubicado. Hay gente que vive 48 horas de 24, o sea, alarga 2 horas la hora que tiene, está todo el día sirviendo al Señor y en realidad no pone un ladrillo encima de otro. Al día siguiente no ha construido nada. ¿Por qué? Porque su servicio está completamente desubicado, porque no tiene idea de lo que verdaderamente Dios quiere. Porque no tiene idea de lo que verdaderamente tiene Dios como propósito. Hacer muchas cosas sin ningún tipo de productividad. ¿Por qué? Porque no conozco a Dios.
¿Por qué? Porque no conozco lo que quiere, porque no me conecto con Él, porque no sé cuál es la voluntad de mi Padre. Uno tiene la relación con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos, y lo conocen tanto que no hace falta que diga 4 palabras, con un gesto, un tal, 2 palabras, sabes exactamente lo que dice. Una persona que lo conoce necesita un discurso, pero en cambio aquella persona que lo conoce con un gesto sabe lo que quiere. Por tanto, si no conocemos a Dios, no conocemos su voluntad, y por tanto tenemos una obediencia, un servicio desubicado. Y el servicio desubicado hace que estemos ciegos, pero el problema es que somos una iglesia, y como iglesia guiamos a otros, y como guiamos a otros nos podemos convertir en ciegos, guías de ciegos. Y aquellos que son ciegos, no sé, pueden caerse en un agujero muy profundo. Por tanto, el conocimiento de Dios hace que veas, para que tú camines y puedas guiar a otro. Amén. Queremos servir al Señor, queremos guiar a la gente a la verdad, pero ¿qué hacemos si estamos ciegos? ¿Qué hacemos si no tenemos desarrollados esos sentidos para poder ver? ¿Qué hacemos si no conocemos a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podemos caminar en ese contexto? Es imposible. Y eso es lo que genera, en definitiva, genera pecado, mis hermanos. Aquella persona que no tiene una relación con Dios, aquella persona que no tiene un vínculo con Dios, aquella persona que no tiene esa intimidad con Dios, al final se aleja de tal manera que en apariencia parece que está cerca porque hace cosas, pero en realidad está muy lejos porque no ve, ni oye, ni siente. Y eso genera pecado. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que esté pecando si no paro de hacer cosas? Deja de hacer cosas y mira a Dios. Amén. Mis hermanos, desde el comienzo de los tiempos el hombre se relaciona con Dios a niveles a esa profundidad. Está claro que hemos puesto un ejemplo de una persona depravada que no conoce a Dios, pero hablando de gente que sí conoce a Dios, poco a poco tenemos que ir profundizando en ese nivel de conocimiento. No estoy diciendo que esto se alcance de un día para otro, pero sí que estoy diciendo que esto se alcanza por medio de la constancia, el esfuerzo, la cercanía. Amén. Y desde el principio de los tiempos Dios hace eso. Adán tenía un nivel de conocimiento, un nivel de unos sentidos desarrollados a tal grado que Dios se paseaba por el huerto donde Adán araba. Adán plantaba tomates y Dios se paseaba por ahí. ¿Cómo estás, Adán? Por supuesto que esto es algo figurado, es algo alegórico, pero ¿qué nos quiere mostrar la Escritura con esta verdad? Nos quiere mostrar que la relación que tenía Adán y su Padre Celestial era tan íntima que lo expresa como un paseo. Es esa relación desde el origen de los tiempos la cual tenemos que ir alcanzando, profundizando en intimidad con Dios. Yo quiero pasear con Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero la labor de la serpiente, que es tan astuta, que sabe que la relación íntima por medio de esos sentidos que se profundizan y se desarrollan para poder conocer a Dios, tiene esa labor también desde el principio de los tiempos para atrofiar los sentidos de aquellos que quieren obedecer a Dios. La labor de la serpiente es atrofiar los sentidos. ¿Para qué? Para que la relación se separe. Mire lo que dice este texto, 2 Corintios 11:3. Hace de verdad que se separe el corazón. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la misma manera que la serpiente astutamente sabía que los sentidos desarrollados hacían que la relación íntima fuera increíble y la obediencia excelente, se infiltró por medio de ese matrimonio tomando a Eva para atrofiarle los sentidos por medio de la desobediencia, para hacer que algo completamente unido, algo completamente perfecto en unidad, se separe. Oficio de serpiente. Fíjense si es peligroso. Pero qué maravilla el poder tener los sentidos despiertos y desarrollados. Ayúdanos, Señor. Amén. ¿Qué implica sentidos desarrollados? Pues todo lo contrario que lo que hemos dicho hasta ahora, es sencillo. Mayor percepción de lo que Dios es, mayor percepción de lo que Dios quiere, mejor obediencia en servicio, mejor santidad,
más excelencia en camino, poder caminar, poder ser guías a otros, poder tener una relación con nuestro Padre Celestial, todo excelente. Amén. Tener los sentidos completamente desarrollados para tener una relación con Dios hace que la obediencia florezca. ¿Cuántos se acuerdan del Salmo 119? Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. ¿Ustedes se creen que solo que el salmista estaba diciendo: enséñame dónde estás, no matarás, leo no matarás y he visto la maravilla de tu ley? ¿Se creen que decía esto? Ábreme los ojos, porque cuando veo no matarás, quiero profundizar con los sentimientos, con todo lo que yo soy, la profundidad de la obediencia, la profundidad de lo que tú quieres con este mandamiento para que me relacione contigo. No es una ley robótica, es una relación con Dios. Abre mis ojos, no para que lo lea, sino para que vea a través de las letras tu faz. Sí, Señor. Las maravillas de tu ley. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cómo se despiertan y desarrollan estos sentidos? Es sencillo, mis hermanos, y profundo, por supuesto, y complicado. Les haré una pregunta: ¿cómo se agudiza el oído? Poniendo oído y ejercitándolo, ¿no? Sí. ¿Y el olfato? Oliendo. ¿Y el gusto? Degustando. Por tanto, la respuesta es obvia. Los sentidos se desarrollan poniéndolos en práctica. ¿Sí? Poniéndolos en práctica. Mire lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, se debe ejercitar los sentidos para que por medio del uso se vayan desarrollando y cada vez tengamos un conocimiento más pleno, ya no solo de lo que Dios quiere, sino del propósito que Dios tiene con los mandamientos, del propósito que Dios tiene con la obediencia, del propósito que Dios tiene para con nuestra vida. ¿Entienden esta profundidad? Amén. Tanto se deben ejercitar estos sentidos, despertarlos por medio de los recursos que Él nos proporciona. Y aquí hablaríamos, mis hermanos, durante un montón de rato, y no quiero reiterarme en esta tarde más de lo mismo, por medio de la búsqueda en oración. Amén. La búsqueda en oración, pedirle a Él y pedirle que Él se te revele. No solo que te ayude, no solo que te dé, no solo Señor, muéstrate por favor a mí. Quiero tener una relación contigo, quiero sentir tu corazón. Una oración para que el Señor acuda por medio de su Espíritu y en la habitación, en la intimidad de tu habitación puedas tener una intimidad de alma a alma, de padre a hijo, sin necesidad en ocasiones de palabras. Lo conocemos y desarrollamos nuestros sentidos, como hemos dicho, por medio del estudio continuado de las Escrituras. Las Escrituras que acabamos de ver, no solo se trata de comprender lo que se dice, sino entender y conectarte con el espíritu de la letra. Acomodar lo espiritual a lo espiritual. No es una conexión letra-cerebro, es una conexión espíritu-espíritu. Amén. Por medio de la relación con Él, como acabamos de hablar. Y la relación, claro que la encontramos por medio de la oración y por medio de la lectura, pero haciendo presente a Él las 24 horas del día. Que no solo sea la hora del culto, la hora de la oración, la hora de la lectura, sino que Dios forme parte de tus 24 horas, 365 días al año. Hay una manera para conocerle y despertar
nuestros sentidos, la cual es muy dura, mis hermanos, y difícil, la más difícil de todas, ya que tiene que ver con conocerle por medio de la aflicción. Conocerle por medio del dolor. Dios se muestra a través de las aflicciones, se deja ver en medio de ellas. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de ver más allá del dolor y ver cómo Dios quiere mostrarse tal cual es en medio de la aflicción. Tal cual hemos dicho, si no hay horno, no hay cuarto en el horno. Amén. El cuarto apareció cuando el horno se calentó 7 veces. Amén. Tenemos el ejemplo del justo y temeroso Job. Un hombre que conocía a Dios, que tenía una relación con Dios, que conocía lo que le agradaba y lo que le desagradaba, que en aquellos tiempos, el cual dicen que es contemporáneo y coetáneo de Abraham, ya tenía conceptos y conocimientos de la ley, de sacrificar, de obedecer, etcétera, etcétera, de lo que es bueno, de lo que es malo. Job, temeroso de Dios, apartado del mal. Este Job, no obstante, a Dios le plació, por medio de la aflicción, despertar un sentido que Job tenía atrofiado, que Job no tenía despertado como corresponde. En unas palabras más literales respecto a esto alegórico, conocer a Dios más profundamente de como lo conocía. Amén, amén. Dios quiso mostrarse y revelarse a Job de una manera más profunda. Por eso en el capítulo 42, verso 5, al final ya de todas sus aflicciones, de todas sus dificultades, de estar enfermo, de perderlo todo, de orar al Padre Celestial, de tener desvaríos y quejas, al final tiene que admitir, arrepentirse y decir: Dios mío, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Gloria a Dios. Job no pecó. Job, el arrepentimiento expresado en los últimos capítulos es por la manera en la cual se expresaba Dios. Y sus desvaríos y su dolor hablaban por él. Y Job tenía que decir: me arrepiento. Pero la palabra dice que era justo, temeroso de Dios. Por tanto, lo que sufrió no fue en consecuencia de un juicio por causa de su pecado, sino que Dios le plació a su siervo mostrarse más profundamente. Amén, amén. Dios deseó despertar un sentido en Job para que no solo lo oyera, sino que también lo viera. Amén. Y fue el dolor y la aflicción que Dios utilizó para que así fuese. Por tanto, las aflicciones y los sufrimientos hacen que, si tenemos la gracia de Dios y nos acercamos a Él, poder despertar un sentido y más allá del dolor, verle a Él. Amén. Más allá del sufrimiento y el padecimiento, ver la faz de nuestro Padre. Pero mis hermanos, y termino de verdad, si hay una manera de poder relacionarse con Dios, de tener una relación perfecta con Él, de tener una intimidad con Él, de conocerle mejor, es por medio de Jesucristo. Amén. Es por medio de su Hijo. Amén. Es en su Hijo, solo en Él. Amén. En Él podemos ver a Dios. Amén. En Él podemos tener la relación que es imposible. Solo gracias al Hijo. Amén. Solo gracias a Él. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien. O sea, que de la misma manera que Dios en la creación separó la luz de las tinieblas, hizo resplandecer a la luz de las tinieblas, así hizo Dios por medio de Jesucristo. Viendo la faz de Dios en Cristo, nos separa y nos hace verle a Él. Amén. Amén. Porque cuando ves a Cristo, ves a Dios. Amén. ¡Aleluya! Amén. Gloria a tu nombre. Lo que era imposible para el hombre, lo que era inimaginable ocurrió.
Señor. Lo que era imposible, pero ¿qué estás diciendo? ¿Pero cómo ver a Dios? Que sí, Felipe. Que sí, pero tanto tiempo conmigo y me dices muéstrame al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Adiós. Lo que era imposible, el pueblo de Israel se echaba las manos a la cabeza, pero ¿qué dicen estos locos? Pero ver a Cristo era ver a Dios. Amén. El invisible se hizo visible por medio de la faz de Jesucristo. Amén. Pero ¿cómo hacemos? Cristo ya no está. Felipe, Pedro, Nicodemo, ellos lo vieron, no hay problema. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo vemos a Dios en Cristo si no está? Dos cosas. En la primera instancia, ¿quieres ver a Cristo? Aquí está. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aquí está. Y no solo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o en 4 textos sueltos de las cartas, no, no, no. Está en cada letra de su palabra. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda la palabra respira a Jesucristo. Amén. Por tanto, ¿quieres ver a Cristo? Lee la Biblia. Amén. Y no solo el Nuevo Testamento, sino todo. Amén. Pero mis hermanos y mis hermanas, más que ver a Cristo en la palabra, que lo tenemos que hacer, Él no solo es que lo tengas que ver, es que Él está en ti. Sí, Señor. Usted 2000 años después ve a Cristo mejor que a Pilato. Ve a Cristo mejor que Pilato lo vio. Usted 2000 años después ve mejor a Cristo que lo pudo ver Caifás o Anás. Usted ve mejor a Cristo 2000 años después que lo pudo ver Judas Iscariote. Porque ver a Cristo no tiene que ver con lo físico, ver a Cristo tiene que ver con lo espiritual. Sí, Señor. Por tanto, cuando Dios decide manifestar a su Hijo en usted, usted tiene una visión perfecta de lo que el Hijo es. Y quizá con la mente no lo entiende, pero su alma lo percibe. Sí, Señor. Por tanto, experimentando al Hijo en mi vida, podré tener relación con el Padre Celestial. Nadie viene a mí si no es por el Padre, pero nadie va al Padre si no es por mí. Por tanto, esta relación perfecta, esta unidad indivisible, esta ejad entre el Padre y el Hijo, ¿saben lo que esta unidad dónde está? En nosotros. Gloria a Dios. En usted y en mí. Por tanto, tenemos que utilizar todas estas herramientas que hemos hablado simplemente para percibir mejor lo que ya se hizo en ti. Amén. Tienes el Espíritu de Cristo. Por tanto, puedes ver su faz y por ende puedes ver a Dios. Y tener una relación más íntima con Él y por ende una mejor obediencia. Sí, Señor. Un mejor servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Gracias, Señor. Queremos ser una iglesia que le sirva. Amén. Y para ello tenemos que ser una iglesia que conozca. Amén. Que conozca. Efesios 1, 17 y 18 y terminamos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Amén. Esta es una oración que yo oro hacia ustedes y hacia mí. Que el Padre de gloria, en su Hijo, nos capacite a tal grado para poder verlo a Él, para poder obedecerlo a Él y para comprender el verdadero propósito de Dios. Amén. Y repito y termino como he empezado. Esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Amén, Señor. Al único Dios verdadero y a Jesucristo, al que tú has enviado. Aleluya. Amén a su palabra. Inclina tu cabeza y vamos a orar.